Muy buenos días, queridos alumnos. A continuación, preparé este video para un poco orientar más cómo se grafica una función de reproducción viral. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen un poco que representa pictóricamente cómo el virus ingresa a una célula. Una vez estando en la célula, luego se empieza a reproducir. ¿Ya? Según el RO que nosotros vimos, que es este factor de reproducción, el número de reproducción que nosotros vimos en las diferentes clases virtuales y también en instancias presenciales. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de función exponencial. ¿Por qué se llama función exponencial? Porque es una potencia cuya base es a, pero cuya incógnita se encuentra en el exponente. Por eso se llama función exponencial. Y todas las funciones exponenciales, según el valor que tenga la base, van a ser crecientes, en este caso, las de reproducción viral. Van a ser una curva como esta, todas. ¿Ya? Y también hay gráficas que son decrecientes, pero en este caso estamos viendo la reproducción viral, por lo tanto, va a ser siempre una curva de esta forma. A veces va a ser más pronunciada, más elevada, porque depende de el contagio, qué tan contagioso sea el virus con el cual ustedes están trabajando. Bien, voy a dar un ejemplo entonces, ya que en una clase virtual di un ejemplo con una potencia de base natural, ahora voy a dar un ejemplo con una función exponencial cuya base es una fracción, es 7 tercios, y cuyo exponente es obviamente esta incógnita x. ¿Ya? Esto se lee f de x es igual a 7 tercios elevado a x. ¿Ya? ¿Qué significa graficar una función? Significa que la vamos a colocar en un plano cartesiano que tiene un eje x, ¿ya? Que es el eje de las abscisas, y tiene un eje perpendicular y, que es el eje de las ordenadas. Entonces, siempre vamos a dar estos valores al eje x. El valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para allá. ¿Ya? Perdón, recordando que el 0 está aquí justo donde pasa el eje y para acá están los números negativos. Y para arriba, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, no vamos a colocar números todavía porque vamos a ver qué valores nos va a dar en la tabla, porque vamos a hacer una tabla, y vamos a ver qué valores vamos a obtener ahí para ser estratégicos y colocar valores estratégicos también en el eje Y. Así que primero resolvemos la tabla y luego vemos qué valores va a tomar el eje Y. Para graficar una función, vamos a hacer una tabla donde le vamos a dar valores al eje, al x, ¿ya? A este término de aquí, a la variable independiente, le vamos a dar valores y los vamos a reemplazar ahí y en el exponente. Y vamos a encontrar valores o resultados que nos van a dar para el f de x, ¿ya? Se preguntarán quién es el f de x. El f de x también coincide con el y, el eje y, por lo tanto el f de x se grafica en el eje y, eh, porque es esta variable y, pero representada en funciones. ¿Qué significa entonces? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle los siguientes valores al x, el 0, el 1, el 2 y el 3. Esos valores le vamos a dar siempre, por eso es que aquí anoté 0, 1, 2, 3. Y para allá el 4, el 5, el 6, eso se deja. Entonces vamos a decir, si x vale 0, si x vale 0, le estamos dando este valor al x. Si x vale 0, entonces vamos a tomar esta función, que es la función que yo inventé ahora, pero que usted tiene, cada uno de ustedes tiene una función, y vamos a decir, donde está el x, vamos a colocar el 0, porque ahora al x le estamos dando el valor de 0. Estamos valorando la función. Entonces decía f de x, f de 0. Es igual a 7 tercios elevado a x, 7 tercios elevado a 0. La pregunta es, ¿cuánto es 7 tercios elevado a 0? Y para eso vamos a recordar las propiedades de las potencias que funcionan para todas las potencias y nos damos cuenta que cualquier potencia que esté, cualquier base que esté elevada a 0, siempre su resultado va a ser 1. Por lo tanto, el valor de 7 tercios elevado a 0 es 1.
Eso significa que cuando el x vale 0, el f de x o el y, que también vamos a ver en este caso para graficar que va a ser el y, es 1. Entonces, surge un nuevo par ordenado que vamos a graficar en el plano cartesiano, que es 0,1. 0 va en el x, 1 va en el y. ¿Ya? Después vamos a graficar estos puntos. Vamos a hacer con el segundo valor ahora. ¿Qué pasa si x vale 1? Si x es igual a 1. Entonces, la misma función anterior, pero esta vez, en vez de escribir el 0 o el x, vamos a escribir el 1. ¿Qué significa ahora 7 tercios elevado a 1? 7 tercios elevado a 1. Vamos a ver las propiedades de potencia. Toda potencia elevada a 1, toda base elevada a 1 es la misma base. Por lo tanto, 7 tercios elevado a 1 es 7 tercios. Pero ¿cuánto vale 7 tercios? Tomamos una calculadora y colocamos 7 dividido en 3 y eso nos va a dar aproximadamente, eso significa en esas dos líneas ahí, que son como el signo es igual pero en forma de ola, significa que aproximadamente nos dio 2,3. Eso quiere decir que cuando el x vale 1, arriba en la tabla, el f de x o el y vale 2,3. Por lo tanto, tenemos un nuevo preordenado que es 1 en el x, 2,3 en el y. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa si x vale 2? ¿Qué pasa entonces? La misma función, pero esta vez valorada por 2. ¿Qué significa ahora 7 tercios elevado a 2? ¿Qué significa 7 tercios elevado a 2? Significa la base multiplicada por sí misma 2 veces. Esto es 7 tercios por 7 tercios. Y ahí desaparece el exponente porque ya lo estamos desarrollando. Y la multiplicación de fracciones es directa. Recuerden que la estuvimos trabajando en el durante los meses de marzo a abril. La multiplicación de fracciones es directa. Numerador con numerador, denominador con denominador. 7 por 7, 49, no 14, ojo ahí. Y 3 por 3, 9, no 6, no es una suma, es una multiplicación. ¿Y cuánto es 49 dividido en 9? Con una calculadora lo hacemos y nos da aproximadamente 5,4. Mi función acá que inventé. Por lo tanto, cuando el x vale 2 en la tabla, el y vale 5,4. Y mi par ordenado nuevo es 2 en el x, 5,4 en el y. Vamos a ver ahora el último, ¿qué pasa si x vale 3? Entonces, la función se valora por 3. Vamos a buscar el valor para f de 3, cuando la función está valorada en el número 3 en el eje x. ¿Qué significa 7 tercios elevado a 3? Lo mismo anterior. La base multiplicada por sí misma 3 veces. Y la multiplicación es directa. 7 por 7 por 7. Eso nos da 343 y 3 por 3 y por 3 nos da 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Cuánto da esta división? Tomamos una calculadora, colocamos 343 dividido en 27 y nos da aproximadamente 12,7. 12,7 entonces es el valor de y cuando x vale 3. Por lo tanto, el par ordenado que surge acá es cuando x vale 3, el y vale 12,7. Pues bien, hace un momento atrás dijimos que no íbamos a colocar valores aquí todavía porque depende de los valores que me daban aquí en el i, que no sabía qué valores me iban a dar. Por ejemplo, si me dan valores muy altos como 20, 80, 100, voy a tener que hacer esto de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero aquí me doy cuenta que me dieron valores no tan altos. 1, 2,3, 5,4, 12,7. Por lo tanto, voy a decidir, en este caso, de esta función en especial, hacerlo de 2 en 2. ¿Qué significa? Que voy a dejar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y me aseguro que este último punto, este último término del i, quede aquí para poder graficar.
Recuerden que entre medio de cada una está el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Vamos a graficar entonces. Cuando x vale 0, me posiciono en el x0 y subo hasta 1 en el y. Pero el 1 en el y está aquí, justo en la mitad entre 0 y 2. Por lo tanto, cuando x vale 0, subo hasta 1 en el y, y ahí se encuentra mi primer punto, el punto 0,1, ese punto. Vamos al siguiente. Cuando x vale 1, me posiciono en el número 1 y subo de forma perpendicular, no hacia el 2,3, sino que de forma perpendicular, 2,3 unidades hacia arriba, que debiera ser medianamente ahí, 2,3. Recuerden que por aquí en la mitad está el 3, por lo tanto el 2,3 está medianamente ahí donde lo grafique. Por lo tanto, ¿dónde se juntan estas dos rectas punteadas? En ese punto. El punto que está ahí es el punto 1,2,3. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Tenemos que subir 5,4 lugares para arriba. 5,4 lugares para arriba. Por aquí está el 5,4. ¿Ya? Eso significa que el otro punto, el punto 2,5,4, que es el tercer punto que está ahí en la tabla, está ahí. Y vamos con el último. Me posiciono, estos siempre van en el eje X. Me posiciono en el 3 en el eje X y subo 12,7. Ahí está, siempre es perpendicular. ¿Y para qué hago la otra línea? Para ver que ahí efectivamente está el 12,7. Recuerden que el 12,7 no alcanza a llegar a 13. Y 13 está en la mitad entre 12 y 14. ¿Dónde está el siguiente punto? Ahí. Y ahora vamos a graficar la función. Recuerden que la función siempre se grafica desde aquí muy apegado al eje X, pero nunca pasa para abajo del eje X. Siempre parte muy apegado al eje X y es una curva que es creciente. Por lo tanto, la función aquí es la que está ahí de color verde. ¿Por qué es una curva creciente? Porque la reproducción viral, si no tomamos ninguna medida de protección, ninguna medida de aislamiento o de evitar la reproducción del virus en otras personas, en otras células, entonces, si no tomamos ninguna medida, su crecimiento es exponencial. Esto es como que si este virus, el día 1, el día 0, hay una persona contagiada, el día 1, si este virus se reproduce diariamente, el día 1 van a haber 2,3 personas contagiadas, el día 2, 5,4, el día 3, 12,7 personas, casi 13 personas. Por lo tanto, es importante las medidas de precaución frente a esto.